Colombianos, el presidente Gustavo Petro en las últimas horas repartió golpes a Álvaro Uribe, a Sarmiento Angulo. Además, desde el gobierno se pidió investigar al clan Char por estos contratos que dejó Iván Duque para el tema de medicamentos. También desde el Ministerio de Minas y Energía se confirmó hace algunos días que no van a pagar una multimillonaria o billonaria deuda que dejaron los privados con la empresa Aire de los Ríos Velilla. Ríos Velilla no, ya les doy el Alberto Ríos, exactamente, que dejaron la deuda y pretendían que el gobierno, o sea, todos nosotros le pagáramos la deuda. Pues el Ministerio de Minas y Energía dijo, no señores, y ahora andan ese personaje, Alberto Ríos, que es familiar de esta señora Darcy Quinn, periodista de la FM, anda desesperado. Y también está por ahí María Fernanda Cabal, con los del Centro Democrático diciendo y con el mismo Sergio Fajardo, Petro está gastando un montón de plata en burocracia y contratos para comprar votos y no sé qué. Pues el presidente les metió una aclaración sobre qué es lo que está realmente pasando, y esto lo debe saber el país. Todo lo que les voy a mostrar acá lo debe saber el país, porque es el argumento o el sustento de lo que realmente está sucediendo y el por qué los poderes de Colombia están reaccionando tan violentamente. Miren lo que dice el presidente en un encuentro con el presidente de la JEP, en donde firmaron un entendimiento entre la JEP y la Agencia de Reincorporación. Vean lo que dice él. Y bueno, habla de la verdad, de Sarmiento Angulo, de Álvaro Uribe Vélez, la reelección de Uribe, el Congreso y el paramilitarismo y demás. Pero se comprueba en el cuadro de las vigencias futuras, porque hay casi 100 billones de pesos de lo que serán los presupuestos de Colombia en inversión hasta dentro de 30 años, que se dedican exclusivamente en un 85% a las 4G y las 5G de los dueños de los medios de comunicación, con los cuales el Estado ha contratado concesiones viales para llenar el país de peajes. A tal punto ha llegado ese absurdo y esa traición con la paz, que tienen los protagonistas, sí, el señor Cárdenas, el señor Macallera, sí, y otros. Pero a tal punto ha llegado esa traición con el acuerdo de paz, que hoy, cuando se habla del déficit fiscal en Colombia, se hacen las cuentas mal, adrede. Dicen el FMI que tenemos 50 billones de pesos de descuadre, no de deuda, que es mucho más grande, sino de descuadre entre nuestros ingresos y el gasto para pagar esa deuda. 50 billones. Y ahí metieron lo que hemos pagado para subsidiar la gasolina de los ricos de Colombia, pagando la Ecopetrol, deuda que dejó Duque. ¿Cuánto es? No sé, 40 billones lo que hemos pagado. Y entonces eso no se les debería sumar a la deuda que hoy todavía no hemos pagado para llegar al equilibrio fiscal, 50 billones. Y eso no nos debería llevar mentalmente en unas matemáticas relativamente fáciles a que Duque dejó un déficit fiscal de 90 billones y nosotros lo llevamos a 50. Ese tema del déficit fiscal es algo que habla muchísimo el uribismo y lo usan desde esa extrema derecha. De hecho, el exministro de Hacienda de Duque lo utiliza para atacar a Petro, cuando ellos dejaron un déficit de, como dice Petro, prácticamente 90 billones en el tema de la gasolina. Pero que haber pagado ese subsidio a los ricos de Colombia, poseedores de 4 puertas y otras, significa que se sacrificó al pueblo colombiano en sus gastos más esenciales y en sus derechos fundamentales. Pensaron en las 4 puertas y no en cumplir el proceso de paz. Y como las 4 puertas andan en gasolina y van en grandes autopistas, a ver si se parece Colombia a Florida, entonces toda la inversión pública la comprometieron para hacer dobles, calzadas y 4G, que ninguna pasa por una zona PEDET. Entonces, ¿no traicionaron el acuerdo de paz del año 2016? Está traicionado, porque no es cierto que se esté incluyendo el territorio que ha sido excluido, que ha sido cuna de la violencia por generaciones, en el desarrollo nacional. Al desarrollo nacional se lo incluyeron las propiedades de los que viven en el sur de Medellín y de los que viven en el norte de Bogotá, y punto. Y hay un tercer capítulo, la verdad, que es lo que nos convoca aquí. La verdad. Y claro que la JEP ha descubierto cosas que hay que tapar rápido para que no se extienda mucho en la comunicación popular, porque traería consecuencias si la mayoría de la sociedad colombiana las pudiera reflexionar y digerir. Hablábamos de algunas, han pasado muchas, ¿cierto? Un presidente de Colombia se hizo reelegir con unos senadores que eran socios del narcotráfico de Colombia y ordenaban asesinatos de su propio pueblo. ¿Eso nos parece sencillo? Eso pasa en toda la humanidad. Aquí compraban los congresistas en este salón, y los congresistas que hacían las leyes eran de la organización paramilitar narcotraficante de Colombia. Nuestras leyes le hicieron narcotraficantes, en parte. ¿Y todas esas leyes siguen? ¿No hay reforma posible? Si planteamos reforma, entonces el Congreso se dedica a tapar y a cancelar las reformas en Colombia, como si se pudiera tapar la verdad, que en ese Congreso se sentaron 32 senadores, se hicieron mayoría para 2 objetivos fundamentales: tapar la verdad de Colombia, porque ellos eran socios del asesinato y el genocidio, y reelegir al jefe de ese proceso, para que nunca hubiera verdad en Colombia.
O otras verdades, acabamos de ver una. En el batallón Charri Solanos hay restos humanos que acaban de ser, ¿cómo se dice técnicamente? Descubiertos, exhumados, es la palabra. Y solo una parte, no se ha hecho la labor, porque en este gobierno abrieron huecos que están en el barrio, en el Charri Solano, sin que nadie se diera cuenta y no sabemos qué sacaron de ahí. Investigación que tiene que ordenar el gobierno nacional. En este, no en esa época. ¿Qué sacaron? ¿Por qué? Y ahora, si se hace un trabajo a fondo, ¿cómo así que antes del Palacio de Justicia habían cuerpos de desaparecidos en una institución del Estado? Y después también. Antes y después. ¿Acaso que usted no era el ejército de la libertad, de los derechos, de la República y de Simón Bolívar? ¿Qué les pasó? Y no le puedo echar la culpa al soldado o a la soldado que ya empezaban a existir. A unas personas individuales, porque caerían en la trampa fascista en que está cayendo la política de los Estados Unidos, ¿no? Porque un venezolano te prende agua, entonces todos son terroristas. Que eso decían del judío. ¿No? Sino que significa que quizás igual que como buena parte de senadores y congresistas de Colombia, una parte de los generales y altos mandos del ejército y la policía pertenecieran a las organizaciones narcotraficantes y paramilitares. ¿Cuál es la verdad del Palacio de Justicia entonces? Que no aparece en las investigaciones, yo quería que aparezca. Porque hoy sabemos que un alto jerarca del cartel de Medellín dice que nada tuvo que ver con nosotros, y es la verdad. ¿Y entonces por qué quemaron el palacio? ¿Y mataron a los magistrados? ¿Por qué? Porque ahí estaban los procesos en el sótano de torturas a miles de colombianos en el gobierno de Turbay, cuyos culpables eran generales del ejército de Colombia, los mismos que enterraban los cadáveres en el batallón Charri Solano. Eso ya pasó, muchos de ellos están muertos. Pero ¿por qué no podemos saber la verdad? ¿Por qué no la tienen que ocultar con mentiras? ¿Por qué ese intento permanente de encubrir con mentira la realidad nacional? Y es que también aquí hubo fascismo. Allá en un video que ni siquiera Holman se atrevió a sacar, en un museo de cruces, hay una cruz que no es una cruz. No sé si por ignorancia, no me atrevo a decir, es una esvástica. La esvástica jamás fue una cruz. No tiene que ver con Jesús, jamás ni con el cristianismo, ni siquiera con el pueblo de Jesús, que eran los judíos. La esvástica es un símbolo de la etnia Aya, y por eso la puso como bandera Hitler. Y la esvástica habla de la raza. Y aún hay himnos en departamentos de Colombia que hablan de raza, y no hay protesta. La raza no existe. La raza solo llevó al genocidio de los pueblos. ¿Por qué los cantamos en himnos? ¿Y por qué hay una esvástica en el Museo de Marinilla? Eso es simplemente una anécdota. Porque lo real es que en Colombia hay y hubo nazis. Que me dicen que estoy loco por decirlo y no. Franco comprometió a la dirigencia política conservadora en el fascismo. Y por eso tenemos 300.000 muertos en la violencia de mediados del siglo, y por eso Gaitán fue asesinado. De esa manera, como pueden ver, el presidente se refirió a diferentes temas, pero todo lo que tiene que ver con la verdad, la alianza criminal entre narcos, entre políticos, habla de la reelección, que fue la de Álvaro Uribe Vélez, entre otros. Verdades que quieren seguir tapando. Ojalá se puedan ver toda esta intervención del presidente completa, donde pues hace un análisis sobre el incumplimiento del proceso de paz, además, por parte del mismo Estado, porque el Estado no es el gobierno, el Estado compone diferentes ramas. Tres a la rama judicial, la rama legislativa. Y esto se suma a las declaraciones del presidente del Senado, Efraín Cepeda, que como lo vimos en un inicial video de este martes 22 de abril, este señor está bastante asustado. Hoy decía, por ejemplo, ¿por qué nos vamos a concentrar un mes en el Congreso, 3 meses para citar un proceso electoral, si podemos consensuar algunos de esos proyectos que cursan hoy? Presidente del Senado. O sea, que ¿para qué una consulta popular? Insiste él. Y Petro le respondió, tenía 2 años para consensuar. Lo pedí de la manera más amable. Y llegó a la presidencia del Senado a burlarse del gobierno y a sabotear todas las reformas sociales en beneficio del pueblo colombiano. Ahora que no vengan a vender ese mismo tipo de congresistas de lo que Petro habla ahí, en esa intervención con el magistrado de la JEP, el cuento que supuestamente ahora sí ellos quieren consensuar y buscar soluciones y sacar unas reformas. Si duraron todo el gobierno del presidente Petro metiendo trabas, con mañas, con cizaña, y no quisieron. Petro los llamó a dialogar, a un acuerdo nacional, y no quisieron. Pero hablando de Álvaro Uribe, ya que el presidente lo mencionaba, el investigador Juan Poe hablaba sobre este tema de Uribe y San Clemente, el ex embajador de Duque, sobre un tema que no puede pasar desapercibido. Dice Juan Poe, atención, Fernando San Clemente como director de la Aerocivil autorizó la operación de la compañía de aviación fantasma Arcas, con un domicilio falso y sin tener contabilidad, y luego le dio permiso especial para operar en Buenaventura. Toda una fachada para el narco, dice él. Ahí está la foto de Uribe con San Clemente. De acuerdo con la documentación oficial de la Aerocivil, mediante la